Bueno, muy bien, buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo encuentro de los Ateneos Federales de la Asociación Toxicológica Argentina. Hoy vamos a tener el gusto de escuchar un tema muy interesante e importante que tenemos que conocer, que hace a la identificación de los cannabinoides semisintéticos en vapers y caramelos. Esta presentación va a ser dada por el bioquímico Gamaliel Sar, que es especialista en toxicología y bioquímica legal y pertenece al Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así que muchas gracias por poder brindar tu presentación en el día de la fecha y quedamos atentos a escucharla. Si hay alguna pregunta o consulta, les pido por favor que me la dejen en el chat o al final de la presentación y ahí podrá ser resuelta por Gamaliel. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias por el espacio que brinda ATA para poder hacer la presentación, por la invitación, así que muy agradecido de mi parte. Bueno, como dijo ahí el doctor Saraco en la presentación, yo soy especialista bioquímico y especialista por la Universidad Nacional de Córdoba. Actualmente me encuentro en la ciudad de Buenos Aires, donde realicé la implementación de un laboratorio de toxicología dentro de lo que es el Ministerio Público Fiscal para el análisis de sustancias incautadas. Empezó a funcionar en el 2022 y actualmente hacemos el análisis de las sustancias que son incautadas en el marco del procedimiento de narcomenudeo. Entonces, muchos casos de lo que vamos a presentar son casos reales, con muestras, casos que fueron reportados a los sistemas de alerta temprana, tanto al sistema nacional como al de Naciones Unidas, y casos que por ahí se vieron involucrados en algunos cuadros de intoxicación también con este tipo de muestras, ¿sí? Las muestras que nosotros en las que nos vamos a centrar son muestras en donde vamos a identificar cannabinoides naturales y semisintéticos, ¿sí? No vamos a hacer referencia a todo lo que son los cannabinoides sintéticos, que es donde la estructura química es totalmente diferente, donde da el cuadro de intoxicación y el riesgo que representan hacia la salud es diferente. Perdón, ¿se escucha bien ahí? Sí, se escucha bien. Bueno, perfecto. Acá para ejemplificar puse algunos productos en donde se pueden encontrar cannabinoides, ¿sí? Ya sean de origen natural, que principalmente es delta 9, lo que se encuentra con una concentración elevada, o semisintético, principalmente delta 8 y hexahidrocannabinol son los más reportados, en distintos productos que se vieron involucrados, que fueron reportados en países como Canadá, ¿sí? Algunos países de la Unión Europea, y principalmente es Estados Unidos, el que más reporta este tipo de intoxicación. Eso es muy importante, ya que en nuestro caso, en el laboratorio, los productos que nosotros identificamos con estos cannabinoides provienen y son todos de origen estadounidense, ¿sí? Algo llamativo y que como denominador en común son los packaging que tienen todos estos productos. Son packaging muy coloridos, de muy buena calidad, llamémosle, en donde muchas veces simulan o ser algún producto del que nosotros estamos acostumbrados a consumir, como puede ser estas galletitas que son parecidas a las Oreos, donde muchas veces se identifica o se la ve involucrada en cuadros de intoxicación, en donde la tipografía de la letra, los colores utilizados en el packaging y demás son muy similares, o en algunos otros casos ya es una falsificación del producto, donde tenemos algunos ejemplos como estos snacks que vemos acá, donde se falsifica la etiqueta y se envasa un producto que contiene cannabinoides, ¿sí? Estos comestibles están reportados en intoxicaciones, tanto en personas adultas como en niños y mascotas. Este aumento significativo de los reportes y de los informes a los sistemas de alerta temprana empieza en el 2020, donde hay un aumento significativo de las identificaciones,
Principalmente son algunos cannabinoides semisintéticos los que se ven involucrados, y Naciones Unidas emitió el año pasado un informe donde se hace una síntesis de esta problemática con los principales cannabinoides involucrados. Acá yo puse un cuadro donde, bueno, se describen con la estructura química que tienen. Fijémonos que son todas estructuras químicas muy similares. De hecho, algunos de ellos son de origen natural, ¿sí? La planta los sintetiza en su forma naturalmente, pero en concentraciones muy bajas, prácticamente indetectables a un análisis, frente a un análisis cotidiano realizado por cromatografía. Entonces, la problemática está que cuando nosotros tenemos una conversión de algún cannabinoide predominante, como puede ser delta 9 o cannabidiol, por ejemplo, para producir estos cannabinoides semisintéticos, la intoxicación va a ser generada por el cannabinoide semisintético, que va a ser el que genera el efecto psicoactivo. Entonces, son estructuras químicas muy similares entre sí, son estructuras químicas totalmente diferentes a lo que es sintético, por eso no vamos a hacer referencia a lo que puede ser un JWH o pinaca, apinaca, toda la serie de cannabinoides sintéticos que tienen estructuras diferentes, ¿no? Principalmente de estos cannabinoides reportados en Argentina hay delta 8 tetrahidrocannabinol y hexahidrocannabinol. Se los puede ver a los reportes del sistema de alerta temprana descargándolos de la página directamente de forma libre, en donde, bueno, ahí se informa qué tipo de muestras fueron identificadas, por qué laboratorio se identificó y demás, y un informe realizado por una profesional que habla un poco sobre la molécula y el riesgo que representa esto al consumo, ¿no? En nuestro laboratorio, estas son muestras que ingresan. Nosotros también tuvimos a partir del 2023 un aumento significativo en la llegada de estos productos. Primero fueron caramelos tipo gomitas, como las que vemos ahí en imágenes. Vienen de distintos sabores, pero las presentaciones que ingresaron por primera vez fueron ese tipo de caramelos. Y después, a lo largo del tiempo, ya se diversificó, empezaron a llegar alfajores, brownies, chocolates, cigarrillos electrónicos, estos vapers, de distintas marcas, modelos, donde ya muchas veces son descartables, entonces se termina la resina y se descarta directamente todo el dispositivo, o en algunos otros casos el modelo permite recambio de cartucho, entonces también podemos observar estos cartuchos que son intercambiables. Diferentes presentaciones en cuanto a sabor, a composición también, y algo muy particular es que no son productos que no están aprobados por FDA, son productos que no tienen una composición homogénea a lo largo del tiempo, entonces se complica mucho al momento de poder desarrollar la metodología de análisis, porque la composición va variando mucho a lo largo del tiempo con la misma marca entre lote y lote, y eso considero que representa también un riesgo hacia el consumidor que está acostumbrado a un determinado producto, en donde ya capaz que él ya dosifica de una determinada manera el consumo que realiza del dispositivo o de los caramelos, por ejemplo, y al ser tan heterogéneo a lo largo del tiempo, un lote que tenga una concentración superior a la que estaba acostumbrado puede ser perjudicial, puede generar un riesgo, ¿no? El delta 8 tetrahidrocannabinol y el hexahidrocannabinol, que son los dos cannabinoides semisintéticos de los cuales vamos a hacer referencia y son los identificados en nuestro país, son producidos por la planta naturalmente, como les mencioné, pero no en cantidades significativas, son concentraciones muy bajas y prácticamente indetectables. Entonces, lo que los reportes sugieren es que las concentraciones elevadas de estos cannabinoides son producidos a partir de algún cannabinoide predominante, como puede ser cannabidiol para delta 8, ¿sí? O delta 9 para hexahidrocannabinol, son los que más se vinculan utilizando estos cannabinoides como precursores.
Todos estos productos tienen rótulos con información errónea o confusa o muy limitada, a veces la información. Algunos llamativamente tienen un código QR que se puede descargar un tipo de resultado de control de calidad, llamémosle, realizado mediante cromatografía. Eso nos llama la atención. Son productos que siempre tienen un packaging muy bueno, una presentación muy buena. La verdad que en ese sentido es muy llamativo y puede también llamar la atención muchas veces de algún niño, sobre todo lo que son los comestibles, ¿no? Estos son algunos otros productos que tenemos para hacer dulce, llamémosle. Fui seleccionando algunas imágenes. Algunos sí tienen rótulos que vinculan el producto con el contenido, ¿sí?, de cannabinoides, ya sea delta 8, a veces delta 9, pero en su mayoría identifican como que contienen cannabinoides naturales y una concentración menor al 0,3% de delta 9, lo más común de encontrar en los rótulos, sin informar la presencia de delta 8 tetrahidrocannabinol ni de hexahidrocannabinol. Algo que nos llamó la atención es que algunos casos también tuvimos de estas jeringas de 3 mililitros, en donde tenían resina. La verdad que esas resinas no sabemos, no se puede identificar si son también del mismo origen, de origen, o sea, importadas, o si ya son de fabricación casera. Algunos casos tuvimos de ese tipo de productos, donde, la que tengo el cursor, tenemos una resina prácticamente muy espesa, que tiene una concentración muy elevada de cannabinoides. Los perfiles que nosotros observamos en el laboratorio no es la identificación de un cannabinoide único, ¿sí? Siempre tenemos varios cannabinoides, dentro de los cuales tenemos un perfil muchas veces, entre comillas, compatible con lo que puede llegar a ser algo de origen totalmente vegetal, pero una concentración mucho más elevada. Entonces tenemos la identificación también de cannabinoides naturales, como pueden ser los identificados en la planta, ¿sí? Algo que nos llama la atención es que la primera vez que nos llegan al laboratorio estos productos fueron caramelos tipo gomitas. La sospecha que llamaba la atención era la presencia de anfetaminas, ¿sí? Anfetaminas en gomitas sí habían estado involucradas en un cuadro de intoxicación, entonces ya se sospechaba, no tenían confirmación realizada por el laboratorio, pero sí el producto, el frasco de gomitas, informaba la presencia de cannabinoides. Entonces el cuadro de intoxicación era compatible con una intoxicación con cannabinoides. Lo que llamó la atención es que muchas veces las muestras que nos llegan al laboratorio vienen con un resultado preliminar, ¿sí?, colorimétrico, realizado por la fuerza policial que interviene en el lugar del hecho. Entonces, muchas veces para ese análisis preliminar utilizan un kit comercial y le realizan análisis, bueno, ahí dependiendo de la muestra, de un Marquis, un Scott, un Fast Blue, dependiendo lo que utilicen. A estas muestras de gomitas inicialmente se le realizó un Fast Blue, dio como resultado negativo, y se le realizó un Marquis, que dio un resultado, como podemos ver en la imagen acá de la derecha. A continuación voy a explicar. Tengamos en cuenta de que muchas veces el resultado que se hace en campo lo realiza personal, no es profesional, no son químicos ni nada, es personal policial, donde muchas veces también el ojo no está 100% entrenado, entonces la interpretación del resultado puede ser un poco confusa. Nosotros en el laboratorio, todas las muestras que ingresan pasan inicialmente por una etapa de análisis preliminar, entonces decidimos mostrarlo acá en una fotografía, como nosotros lo observábamos para poder responder, digamos, a este resultado
que consideramos falso positivo, ¿sí? Por una interpretación errónea del resultado. Lo que nosotros siempre los corremos es las muestras frente a un testigo. En este caso se eligió éxtasis, que era lo que habitualmente más frecuentemente encontramos como anfetaminas. Y la corrió a las muestras, se las analizó frente también a 2 muestras de gomitas comerciales compradas en un kiosco, sabemos que no tienen anfetamina. La información que nosotros teníamos bibliográfica era que la sacarosa frente al ácido sulfúrico presente en el marquís para poder hacer el screening de anfetaminas en campo, va a dar una coloración amarillenta que con el tiempo se va a ir oscureciendo producto de una reacción de oxidación y va a empezar a dar una coloración negra, ¿sí? El resultado informado es una interpretación errónea a causa de una reacción con la sacarosa, y lo que nosotros observamos siempre es que aquellas muestras que tienen más sacarosa, como pueden ser la gomita, sobre todo cuando se la analiza la parte de arriba, que tiene todo un recubrimiento con azúcar, es más marcado esta reacción que nos termina dando un color amarillento al inicio, como puede ser compatible con un resultado de anfetamina o metanfetamina, y que al transcurso de los 4 o 5 minutos se va tornando más negra, como puede ser un resultado ahí interpretado como éxtasis o como MDA, ¿sí? Entonces, nosotros no tenemos identificación de anfetaminas en estos productos comestibles, no tenemos reportados tampoco a nivel nacional anfetaminas en estos comestibles, ni tenemos información sobre reportes de estas marcas que tengan identificado algún grupo anfetamínico. Sin embargo, siempre se le hace un screening, digamos un scan utilizando cromatografía, barriéndolo en el espectrómetro de masa como para poder descartar también la presencia, ¿no? A todos, bueno, ahí descartamos la presencia de anfetaminas, sin embargo, siempre después vamos a necesitar identificar y confirmar la presencia de cannabinoides. Algunos productos que nosotros tenemos, siempre les hacemos un análisis FastBlue para poder evaluar la presencia de cannabinoides. En estos vapers, cigarrillos electrónicos, son fáciles de analizar, no necesitan ni siquiera un proceso de extracción de los cannabinoides, directamente sobre la resina se puede hacer la reacción y es muy marcado. Acá tenemos una imagen, el rojo cereza, debido a la concentración también de los cannabinoides que están presentes, ¿sí? Algo llamativo, en estos hay algunos lotes que indicaban contenido de hongos. Nosotros no encontramos ningún principio activo, ninguna sustancia analizada por cromatografía que nos permita confirmar que efectivamente tenían algún derivado de algún hongo, ya sea algún hongo alucinógeno o no. Eso es algo que no lo pudimos identificar nosotros, ni tenemos tampoco confirmación de algún reporte realizado por otro laboratorio. Sí, la presencia en estos casos de cannabinoides, ¿sí? Estos son algunas de los rótulos que traen, que contienen THC ácido y algunos otros derivados de cannabis. Posteriormente al resultado colorimétrico, nosotros lo sometemos a un IR, ¿sí? En el IR esto no lo podemos aplicar para todas las matrices, los caramelos, los alfajores, brownie, todo lo que es comestible, no lo podemos aplicar, porque la matriz en la que se encuentra el principio activo es una matriz compleja, donde no es una técnica que se pueda aplicar, pero sí es muy confiable y tenemos muy buenos resultados para la resina de los vapers, ¿sí? Nosotros ponemos directamente la resina sobre el lector del equipo. Es un equipo de infrarrojo en donde nosotros podemos obtener un resultado rápidamente y compararlo con una base de datos. Entonces tenemos lo que se conoce como la huella digital de la molécula, la parte esta que estoy señalando acá,
en donde yo le puedo pedir que lo compare con la base de datos. Tenemos en el equipo una base de datos de 32.450 sustancias aproximadamente. Es una base de datos muy actualizada, en donde la comparación la hace instantánea, sin la preparación de la muestra, y rápidamente puedo conocer la composición. El IR tiene la ventaja de que es considerado como método de referencia, método confirmatorio, digamos categoría A, clase A, según la SWG-DRAX. Entonces es un resultado confiable que ya me permite confirmar la presencia de una determinada sustancia. Sin embargo, siempre hay que tener precaución cuando se informa debido a algunas limitaciones, sobre todo cuando la muestra no tiene una buena pureza. Nosotros acá, este es un resultado de una de las muestras analizadas, en donde tenemos una coincidencia con la base de datos del 96%. Es un resultado donde nosotros tenemos mucha confianza como para poder informarlo, confirmarlo, que realmente se trata de esa sustancia. ¿Sí? Acá tenemos la base de datos, tetrahidrocannabinol. Sin embargo, también evaluamos distintos perfiles y distintos parámetros para poder confirmarlo, y posteriormente al FTIR siempre los analizamos a estos productos por cromatografía para evaluar también otra serie de cannabinoides que van a estar presentes. Entonces después tenemos el perfil cromatográfico también. Este es un método cualitativo, no nos permite cuantificar, por lo tanto la pureza de los cannabinoides no los tenemos informados. Acá comparamos, a modo de ejemplo, un espectro de delta 8 y uno de delta 9, donde tienen diferencias espectrales. Entonces eso también nos permite la identificación de un isómero o de otro. Tengamos en cuenta que el delta 8 y delta 9 difieren únicamente en la posición de un doble enlace, ¿sí? Son isómeros estructurales, después la molécula comparte todo el resto de la molécula es igual, ¿no? Entonces, esta es una técnica muy selectiva que nos permite poder diferenciar estas dos sustancias, y para lo que son cigarrillos electrónicos nos dan muy buenos resultados. Repito, igual, y aconsejo hacer una cromatografía como para poder evidenciar y evaluar todo el perfil de cannabinoides y tener una información mucho más completa. Bueno, posteriormente lo que hacemos es un análisis cromatográfico. Nosotros tenemos cromatógrafo líquido acoplado a masa tándem, ¿sí? Y un GC masa también para hacer análisis de estupefacientes, cualquiera de las dos. Pero para lo que es cannabinoides directamente utilizamos cromatografía gaseosa acoplada a masa, por una cuestión de practicidad y de disponibilidad de equipos. El LC lo dejamos para lo que son anfetaminas, sustancias sintéticas, sustancias por ahí que nos dan algunos dolores de cabeza al ser analizadas por GC. Entonces, directamente todo lo que es derivado de cannabis pasa a GC masa. En nuestro caso, ahí pongo un ejemplo de un desarrollo o cómo procedemos nosotros a preparar las muestras. Como les mencioné anteriormente, va a depender mucho de la marca, el modelo. Es muy difícil de estandarizarlo debido a la concentración tan fluctuante de los cannabinoides que observamos en este tipo de productos, pero rápidamente consiste en una dilución del cigarrillo, de la resina del cigarrillo electrónico, o una extracción rápida del cannabinoide que puede estar presente, por ejemplo, en la gomita, para posteriormente hacer una dilución y ponerlo en un solvente, como puede ser etanol, que generalmente es el que utilizamos para cannabinoides, e ingresarlo directo al cromatógrafo, ¿no? En aquellas muestras que ya requieran por ahí un cleanup mucho más exhaustivo, como pueden ser alfajores, brownies, chocolate, donde ya son matrices mucho más complejas debido a la grasa que contiene, realizamos primero un proceso también de extracción rápido. Posteriormente filtramos para eliminar la mayor cantidad de impurezas que podamos llegar a tener, y recién se hace la dilución.
Acá lo que puse en imagen es un cromatograma característico de este tipo de productos como los cigarrillos electrónicos. El mismo perfil observamos muchas veces en los comestibles, donde tenemos una señal acá de los 5,4 aproximadamente, 5,5, ¿sí? De delta 8 tetrahidrocannabinol muy marcado, ¿sí? Esto nosotros no lo cuantificamos, no hay estándar disponible, por lo menos en Argentina no tenemos la disponibilidad de estándar de delta 8, por lo tanto es un análisis confirmatorio, cualitativo únicamente, y muchas veces lo único que podemos llegar a tener es una referencia con respecto al pico de delta 9 tetrahidrocannabinol, que nosotros sí lo cuantificamos a ese, pero no podemos hacer referencia a la concentración ni de delta 8 ni de hexahidrocannabinol. ¿Sí? Todas las muestras que vamos a presentar tienen resultados confirmatorios, pero cualitativos, ¿no? En este caso nosotros vemos un perfil, ¿sí? Donde vamos a tener distintos cannabinoides de origen natural, y posteriormente y acá en el medio tenemos este delta 8 tetrahidrocannabinol. Acá lo que vemos es la superposición de distintos productos, de distintas muestras analizadas, por eso es que se ven distintos colores de los cromatogramas, de las líneas de cromatograma, pero se está monitoreando en scan, ¿sí? Todos los iones juntos. Esto es un TIC, es un total ion, de todo lo que se está analizando directamente. Acá, bueno, tenemos los tiempos de retención que siempre observamos en nuestro desarrollo de la metodología, y los iones que monitoreamos principalmente con el ion molecular, cuando necesitamos hacer monitoreo directamente del ion si lo necesitamos, o como en el caso de la cuantificación de delta 9 que hacemos por ion directamente, y no por TIC. Algo que llama muchas veces la atención es que en los rótulos de estos productos no se informa ni el delta 8 tetrahidrocannabinol ni el hexahidrocannabinol. Entonces, al no estar informado eso, puede generar una confusión para el consumidor, teniendo en cuenta de que el rótulo dice que contiene una concentración de delta 9 menor a 0,3%, puede suceder que el consumo no sea medido, y en la concentración elevada de estos cannabinoides, que sí van a tener un efecto psicoactivo, sí tienen la capacidad de poder ejercer su efecto, sean los responsables de los cuadros de intoxicación. Entonces, es por eso que son los que principalmente los van a ver reportados como los involucrados en las intoxicaciones. La potencia del delta 8 y del hexahidrocannabinol es inferior al delta 9. ¿Sí? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero sin embargo tienen una potencia significativa, ¿no? Después vemos otros cannabinoides, como les mencioné, cannabidiol, cannabigerol, cannabicromeno, ¿sí? Otros cannabinoides que están presentes en la planta, se los puede observar siempre. Acá otro, nada más rápidamente, vamos a pasar, en donde vemos acá una curva de calibración que tenemos nosotros desarrollada para nuestro método si necesitamos cuantificar. Esta es una concentración de delta 9 que la podríamos tranquilamente cuantificar, pero debido a la fluctuación que tiene entre un lote y otro, entre una marca y otra, cuando contienen una concentración elevada de delta 9, se hace muy difícil poder estandarizar la metodología, ya que muchas veces la concentración muy elevada requiere de diluciones seriadas para poder llegar a meter nuestra muestra dentro de nuestra curva de calibración. Tenemos picos cromatográficos que a veces se empiezan a ensanchar, empiezan a perder simetría, debido también a la concentración como es esta que pongo acá en imagen, ¿sí? Acá lo que podemos observar es la diferencia entre dos marcas diferentes, ¿sí? En cuanto a composición, y podemos observar que si bien uno puede informar que contiene únicamente delta 9, también contiene una concentración mucho más baja de delta 8 tetrahidrocannabinol,
Y a la inversa, ¿sí? Aquellos compuestos que tienen una concentración muy elevada de delta 8, la concentración de delta 9 también está, nosotros la podemos observar. No son productos que sean purificados, es decir, no van a tener un único cannabinoide, sino que van a ser una mezcla de cannabinoides y muchas veces están presentes más de un cannabinoide que pueda generar, digamos, más de un principio activo dentro de estos productos. Acá tenemos estos dos ejemplos donde tenemos delta 8 tetrahidrocannabinol y delta 9 tetrahidrocannabinol. ¿Sí? La base de datos que nosotros utilizamos es NIST 2020, SWG Drugs también está descargada y actualizada con los equipos. Esto está utilizando únicamente en este caso NIST 2020. Y los tiempos de retención los tenemos definidos para delta 9, cannabinoide, y cannabinol, cannabidiol y algunos otros cannabinoides naturales mediante estándar primario, pero para delta 8 mediante biblioteca directamente, ¿sí? No hay disponibilidad de estándar. Según bibliografía, tenemos esta diferencia en los patrones de fragmentación, que es lo que nos va a permitir a nosotros poder identificar mediante espectrometría de masa uno u otro isómero, ¿sí? Tengamos en cuenta que si bien son isómeros estructurales que van a diferir en la posición de un doble enlace, tenemos la suerte de que no comparten espectros de masa, entonces nosotros los podemos diferenciar con confianza mediante espectrometría de masas sin tener un patrón de referencia. Obviamente que siempre se va a recomendar tener un patrón de referencia, pero esta diferencia en los patrones de fragmentación nos permite identificar uno de otro, ¿sí? La diferencia principalmente se debe a la posición del doble enlace, nos va a generar un patrón de fragmentación diferente en donde van a diferir el pico base y algunos de los iones que yo marco acá, tanto para delta 9 como para delta 8, como los principales. Para delta 8 tenemos un pico base de 231, mientras que para delta 9 tenemos un pico base de 299, siempre hablando de un sistema de ionización por impacto electrónico, ¿no? Como el que se utiliza para este tipo de análisis. Después difieren en algunos iones también, en algunas relaciones de carga-masa, entonces esa diferencia en el espectro de masas nos va a permitir poderlo diferenciar adecuadamente. Estos son lo que nosotros observamos en nuestros casos, para nuestras muestras, la diferenciación en los espectros de masa, tal cual lo reporta la bibliografía, como mencioné anteriormente, y las diferencias que tenemos en intensidad de iones y en algunos iones también para poder hacer la diferenciación. Tengamos en cuenta que para que esto pueda ocurrir, primero vamos a tener que tener una buena separación cromatográfica. Si la separación cromatográfica no es la adecuada, el espectro que nosotros vamos a estar observando en el detector van a estar compartiendo, vamos a poder estar viendo las dos sustancias superpuestas y eso puede llegar a generar una mala interpretación también del resultado, ¿sí? Algo llamativo que tuvimos el año pasado es un producto, un vapor, un cigarrillo electrónico, como el que muestro acá en la imagen, que nos arrojó un perfil como el que se observa en rosado, ¿sí? Es un perfil que no habíamos observado anteriormente, entonces yo acá lo que hice en este ejemplo es superponerlo con un perfil de delta 8 tetrahidrocannabinol, que es el pico negro que se observa hacia la derecha, es la señal observada hacia acá, pero estos cigarrillos electrónicos tenían un perfil totalmente diferente a lo que nosotros estábamos acostumbrados a ver, con tres señales bastante elevadas, son significativas para la preparación de las muestras que nosotros realizamos para estos casos. Entonces tenemos un perfil ahí diferente. Algo muy bueno que empezó a tomar fuerza en el últimos 2 años es la reactivación del sistema de alerta temprana nacional, en donde todos los laboratorios
forense, de análisis de estupefacientes de Argentina, están muy conectados, entonces eso nos permite tener conocimiento de lo que van identificando los distintos laboratorios muy bien actualizado, casi podríamos decir que en algunos casos a tiempo real. Entonces nos permite estar atento también a las distintas muestras que pueden llegar a nuestro laboratorio, tener las metodologías lo más actualizadas posible, y en el caso de tener alguna duda o consulta, poder en algunos casos saber a qué laboratorio consultar si ya tuvo un caso que ¿no? Nosotros el delta 8 tetrahidrocannabinol lo identificamos por primera vez en nuestro laboratorio, y después fueron otros laboratorios los que empezaron a hacer la identificación. Tuvimos comunicación ahí con otros laboratorios que nos consultaron cómo habíamos procedido a la identificación y a la preparación de muestras, y en este caso fue al revés. Nosotros cuando identificamos estas muestras con hexahidrocannabinol, ya había un laboratorio en Argentina que las había identificado 10 días antes, 15 días antes, entonces nos permitió rápidamente saber a quién podíamos consultar para ver si ellos también habían evidenciado esta presencia de dos picos que son debido a los isómeros que están presentes en la muestra, ¿sí? El hexahidrocannabinol tiene dos isómeros, que son diastereoisómeros, entonces me van a generar esta señal. Tengamos en cuenta que por ahí la bibliografía que podemos encontrar es muy limitada, no hay muchos reportes de cromatogramas que podamos descargar para poder evaluar o conocer las composiciones de estas muestras. Entonces tener comunicación y contacto con otros laboratorios que ya hayan pasado, que hayan tenido la experiencia esta, es muy importante. En este caso tenemos la representación de los dos isómeros de hexahidrocannabinol, ¿sí? Acá la biblioteca los encuentra con una buena índice de coincidencia, y el espectro de masas es reportado en bibliografía también. No hay estándar de esta sustancia como para poder controlar el tiempo de retención, y la señal que nosotros observamos acá en rosado también, eso es delta 9 tetrahidrocannabinol, ¿sí? Después los otros piquitos más chiquitos son cannabinoides de origen natural, normalmente que los podemos también encontrar en sustancia vegetal, ¿no? Esto es lo que se encuentra en bibliografía. Existen dos diastereoisómeros, el 9R y 9S de hexahidrocannabinol, que pueden ser separados cromatográficamente al no ser en antiómeros, sin la necesidad por ahí de utilizar una columna quiral, condiciones por ahí que utilizamos para ya cuando estamos hablando de isómeros ópticos, ¿no? Diversos estudios, en esto diverso hasta ahí nomás, porque muchos son estudios en animales, con una población muy limitada, sugieren que el isómero R que tiene mayor actividad que el S, y el metabolismo que se sospecha que pueden llevar sería algo similar al delta 9 tetrahidrocannabinol. Con los resultados, entonces como principales resultados tendríamos el 11-hidroxi y el 11-9-carboxi hexahidrocannabinol, ¿no? Entonces nosotros encontramos una publicación que mostraba los dos isómeros y la secuencia, el orden de elusión que observaban para una columna cromatográfica de cromatografía gaseosa de similares características a la que nosotros estábamos utilizando. Una bibliografía, acá dejo el paper de donde lo obtuvimos, que ellos habían utilizado estándar de referencia para poder conocer los tiempos de retención. Entonces, teniendo en cuenta esto, nosotros sospechamos que se debería respetar el orden de elusión, pero no es algo que podamos confirmar sin la presencia de un estándar, ¿no? Como mencioné anteriormente, desde el 2020 empieza a haber un aumento de los reportes de las intoxicaciones con delta 8 en Estados Unidos, por ahí que son los que más reportes tienen de este tipo de intoxicaciones. Un aumento significativo
Hubo en 2021, donde nosotros acá podemos ver cómo aumenta en el gráfico la cantidad de casos reportados. Muchos de estos casos reportados requieren de una asistencia médica, ¿sí? Es decir, requieren de un control médico. En algunos casos quedan en observación, sobre todo pacientes pediátricos, hasta que el cuadro de intoxicación se logra resolver. Y otros casos directamente quedan en observación sin la necesidad por ahí de algo, de una internación o de algo médico de mayor complejidad. No hay casos tampoco reportados de muertes, como puede llegar a ocurrir si estamos hablando de otro tipo de sustancias, pero son cuadros de intoxicación en muchos casos severos, ¿no? En 2022-2023 esta tendencia se mantiene prácticamente y empieza a disminuir a partir del 2024 y 2025, según los reportes. Y nosotros lo que observamos en nuestro laboratorio es a partir también de 2024 una disminución significativa, por lo menos en lo que es la identificación de este tipo de cannabinoides, ¿no? Algo muy llamativo es que ninguno de estos productos son aprobados por FDA, teniendo en cuenta que son productos de Estados Unidos, ni son productos que tengan una aprobación como para poder ser comercializados bajo algún aspecto o con algún fin, ¿no? Sospechamos de que por ahí la composición es muy heterogénea debido a que las condiciones también de fabricación no deben ser las habituales, no deben ser las mejores, no deben ser las óptimas, ni los controles de calidad que pueden ser, no deben ser los más rigurosos. Y algo que sí informa FDA es que podrían estos productos, al no estar fabricados bajo condiciones óptimas, contener productos derivados de la transformación de cannabinoides, de la síntesis a partir del cannabinoide natural. Podrían llegar a contener algunos subproductos no deseados, potencialmente riesgosos también para ser consumidos. Para ir finalizando, un breve resumen, como mencionamos, tanto el delta 8 tetrahidrocannabinol como el hexahidrocannabinol, que son los que se identificaron y son reportados acá en Argentina, son de origen natural siempre y cuando la planta lo va a generar, pero en concentraciones muy bajas. Ya si estamos hablando de una concentración elevada, eso indica que son productos de síntesis a partir de un cannabinoide de origen natural, ¿no? Se estima que la potencia de delta 8 tetrahidrocannabinol puede ser entre un 50 y 75% comparada con delta 9, mientras que la de hexahidrocannabinol estamos hablando entre un 70 y 80%. Esto, la bibliografía que hay disponible por ahí puede variar un poquito más, pero es lo que informa Naciones Unidas con respecto a la potencia de estos cannabinoides. Como mencioné, no hay medicamentos aprobados ni ningún producto aprobado por la FDA que pueda llegar a contener delta 8 o hexahidrocannabinol. Pueden llegar a contener subproductos potencialmente dañinos debido a los productos químicos utilizados también. Y acá, si bien en Argentina no tenemos reportes estadísticos de intoxicaciones, Estados Unidos tuvo un índice de 2.362 casos de exposición a delta 8 en el periodo 2021 a 2022, donde el 70% requirió la evaluación de un centro de asistencia médica, ¿sí? Esto es muy importante porque, si bien estamos hablando de que no hay un riesgo de muerte, es un riesgo de que en muchos casos requieren de una asistencia médica, atención médica, sobre todo en aquellos pacientes pediátricos, y hay muchos casos también reportados de intoxicaciones en animales. El hexahidrocannabinol, en nuestro caso, en la actualidad en Argentina, no se encuentra incluido dentro del anexo 1, ¿sí? Lo más cercano que se puede encontrar en el anexo 1 de la ley es extracto de cannabis, ¿sí? Tengamos en cuenta que el anexo 1 de la ley 23737 es el anexo 1130, la última actualización,
de 2024, fines de 2024. Es el anexo donde van a estar enlistados todas las sustancias que se consideran estupefacientes para la ley nacional. Esto es importante ya que a principio, cuando se empezaron a hacer las primeras identificaciones también de Delta 8, el Delta 8 tampoco se encontraba dentro de la ley, dentro del anexo 1 en nuestro país, por lo tanto estaban ahí en un gris. El anexo 2 nos permite identificar e incluir las moléculas, pero los cannabinoides, las estructuras de cannabinoides que están presentes en el anexo 2 son estructuras de cannabinoides totalmente sintéticas, como mencioné, difieren muchísimo de este tipo de productos. Por lo tanto, el hexahidrocannabinol y el delta 8 no estaban ahí incluidos. Con los reportes de delta 8, que fueron los primeros que se reportaron, se logró incluir el delta 8 dentro del anexo 1, pero actualmente el hexahidrocannabinol todavía no fue incluido, ¿sí? Esperamos que, ojalá que este año ya se encuentre incluido. Se generaron varias actualizaciones, en realidad 2 actualizaciones dentro de 2024 del anexo 1, con lo cual se está moviendo mucho eso y esperamos que el hexahidrocannabinol pase a estar incluido dentro del anexo. A partir del 13 de marzo de 2025, sí, la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas incluyó al hexahidrocannabinol dentro de la lista 2 de las sustancias estupefacientes, ya que considera que hay pruebas suficientes de que representa un problema social y de la salud pública, ¿sí? Esto puede presentar un antecedente muy importante al momento de que los distintos países puedan empezar a fiscalizar el hexahidrocannabinol, ¿sí?, como sustancia controlada. Sin más preámbulo, agradecer nuevamente el tiempo brindado. Acá dejo mi contacto por cualquier cosa, consulta, dudas que puedan surgir a futuro. Abrimos la posibilidad también de que realicen sus consultas. Espero que haya sido de interés. Y muchas gracias. Muchas gracias, Gamaliel. Excelente presentación. Pone en escenario una realidad que tenemos en Argentina. No es pensar que esto pasa en otros lados. Y creo que es bueno tenerlo en cuenta y la realidad, sobre todo el riesgo que tiene estrecho con la salud, pero lo otro que genera un gran riesgo es la presentación, las formas de presentaciones que vemos, que deja abierto un altísimo riesgo de, como bien mencionabas, intoxicaciones accidentales o no intencionales en niños o demás, al venir con forma de golosinas, y que esto facilita muchísimo. Lo que hace difícil es tener la posibilidad del diagnóstico de laboratorio, que es otra realidad también que surge en el territorio de nuestro país. Así que felicitaciones por la presentación, muy oportuno. Y bueno, dejamos abierto para consultas. En el chat no veo que haya ninguna consulta. Sí, felicitaciones, agradecimiento desde también país vecino de Montevideo y quienes acompañan de otros países también. Gracias. Muchas gracias. Ahí, si alguien tiene una pregunta, puede abrir el micrófono y llevarlo adelante. Si no, mientras tanto, te consulto, bien marcaste que por ahí con los cartuchos de los vapers está la posibilidad de la facilidad de poder obtener la muestra y llevarlo adelante, pero las otras presentaciones que hay, como las gomitas o los productos como alfajores y demás, que se hace difícil poder llegar a un resultado. Y eso es otro elemento. ¿Han mejorado, han logrado alguna técnica de extracción de este tipo de alijos? No, para ese tipo de muestras directamente el resultado lo obtenemos por cromatografía. Con resultados preliminares, son matrices por ahí complejas, en donde un chocolate, un alfajor, un brownie no nos va a dar la posibilidad de un resultado preliminar colorimétrico, ni tampoco del FTIR. El IR nos brinda un resultado rápido, sin preparación de muestra, que es muy bueno, muy confiable, pero para ese tipo de matrices hay que elaborarlas y meterlas al cromatógrafo.
Bien, otro aspecto también importante es esto que a veces hoy no encontramos con el personal de campo, que hacen a veces estos test rápidos y lo informan como negativo. Nosotros tuvimos el caso de un troquelado que habían encontrado en una requisa donde habían eh, material bien de color rosáceo o algo más. Entonces le habían hecho la prueba. Cuando yo lo veo, le digo, esto no será una feniletilamina o algo así. Y me dicen que le habían hecho el test a esta presentación que parecía de lisérgico y le había dado negativo. Entonces eso a veces uno lo puede ir haciendo por descarte, pero los test rápidos, como bien habías marcado ahí, puede llevar a la confusión de tener falsos negativos, porque la velocidad de estos nuevos productos no permite que hayan tamizajes que los tengan presentes. Hoy pasa con el tramadol o el fentanilo, que le hacen la reacción de opiáceo y da negativo. Sí, sí, eso, por eso nosotros en el laboratorio realizamos una batería de análisis preliminares completa, por más que tengamos ya análisis preliminares realizados en campo. Después sí realizamos capacitación al personal policial también que va al lugar del hecho. Posteriormente a las capacitaciones observamos un resultado mucho más, digamos, que va de la mano el resultado preliminar que nos envían con el resultado que nosotros observamos en laboratorio, ¿no? Pero, como decís, hay un montón de sustancias nuevas que no pueden ser identificadas por un análisis preliminar simple, entonces requieren ya de técnicas por ahí un poco más complejas. Muchas de esas identificaciones de las nuevas sustancias, de hecho, NPS que tenemos informadas al distintos sistemas de alerta temprana, y de muestras incautadas, son realizadas por cromatografía líquida acoplada a masas tándem, ya que ni siquiera el cromatógrafo gaseoso no nos permite la correcta identificación de estas sustancias, ¿no? Entonces, el paradigma o lo que nosotros estamos enfrentando hoy en día con las nuevas drogas de diseño es mucho más complejo todavía. Hace poquito reportamos 25-NBO, ¿sí? Como sustancia en un troquelado. Realizamos los reportes a los sistemas de alerta temprana. Y son muestras que no dan positivo por un test colorimétrico. Entonces son muchas veces muestras complejas también. Sí, que es toda una dificultad. Y el otro, los estándares. Yo recuerdo haber tenido un caso acá en Mendoza que nos consultaban haciendo toxicología en una situación de suicidio por ahorcamiento que había dado la biblioteca que podía ser una catinona, pero no tenían la certeza. Y fue sumamente difícil poder tener el estándar en ese momento para poder realmente tener la confirmación. Había que pedirlo a Estados Unidos, los costos y demás. Y bueno, yo creo que eso nos dificulta mucho a veces para poder tener una adecuada diagnóstico, ¿no? Confirmación. Exactamente. Exactamente. Bueno, no sé si alguien... acá tengo el chat, no había... Sí, ahí lo estaba viendo, no hay ninguna consulta más. No sé si alguien la quiere realizar. Pero no veo ninguno un poco lo que habíamos planteado y bueno, yo creo que esto... ¿La charla la harán en YouTube? Sí, eso en 48 horas está subido, igual que todos los Ateneos previos están subidos a YouTube. Así que antes del viernes ya lo van a tener la charla completa, que ellos pueden ingresar un poco más tarde, así que está completa y subida. Flavia, ahí había levantado la doctora Vidal la mano. Sí, hola, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Aldo? ¿Todo bien? Todo bien, ¿vos? No, yo quería hacerte una pregunta, porque vos hablaste de los cigarrillos y los vapor. ¿Hicieron en Earth Spice algún estudio para ver qué tipo de THC tiene? ¿Cómo, perdón?
si hicieron algún estudio, porque vos hablaste de los cigarrillos y los vapers. De los cigarrillos electrónicos, los Pero vapeadores. ¿viste los spice que se venden también como marihuana sintética? No nos ingresó a nosotros ese tipo de muestras. Por eso al principio había aclarado de que en la ponencia se iba a tratar de cannabinoides, digamos, semisintéticos, mientras que los spice generalmente se reportan cannabinoides sintéticos ya directamente, donde la estructura molecular es diferente. En nuestro caso no tenemos reportes sobre cannabinoides sintéticos, como pueden ser los identificados en las muestras en los SPICE o los K2, ese tipo de muestras. Entiendo que Chile hace poquito, hace un poco más de un mes, sí tuvo un reporte que se subió a los sistemas de alerta temprana con identificación de este tipo de muestras. Bien, gracias. Por favor, muchas gracias a vos. Sí, que ese es el otro desafío, pero por eso un poco bien lo habías planteado, que esto al ser semisintéticos, por ahí permite, o la obtención también, a lo mejor esto habría que ver el desarrollo que planteabas, que por ahí es un poco más local que Sí, más los simple, cannabinomiméticos de síntesis, que es un poco más complejo y por ahí piden la importación. Esto, la complejidad es que puede ser de elaboración más casera, ¿no? Exacto, pero la estructura molecular en estos casos es más fácil para poderlos identificar también. Claro, porque es más similar a los naturales, más cercano. Exacto. Sí. Uh-huh. Así que bueno, eso yo creo que sobre todo en el área química y bioquímica, yo creo que eso es algo que tiene que estar en agenda para empezar a ayornar en el equipamiento ante la realidad que vamos teniendo y que está llegando a nuestro hemicontinente, ¿no? Así es, sí. Así que bueno, muy bien, no veo ninguna otra pregunta, nada más que agradecerte la presentación, invitarlos para el próximo Ateneo, para el último martes de agosto, y como siempre, agradecer a todos quienes nos acompañan y a los disertantes que eligen este espacio para poder un poco instruirnos sobre estos temas que son muy interesantes y nos ayudan a poder llevar adelante el conocimiento a distintos lugares, no solamente acá a nivel de Argentina, sino de otros países que nos acompañan. Así que muchas gracias. Gracias por el espacio y la posibilidad, y les envío un saludo para todos y quedamos en contacto. Muchas gracias.